Aleluya. Yo preparé un tema pedido de mi esposa, ¿verdad? Me pidió 2 temas, pero yo escogí uno. Aleluya. Que muchas veces, ¿verdad?, las mujeres tienen mejor visión que los hombres. Amén. Tienen ahí ¿cómo se dice? La intuición femenina. Gloria a Dios por eso. Aleluya. El tema que preparé hoy es sobre la salvación. La salvación. Aleluya. Conocemos, ¿verdad? Muchas veces escuchamos, todas las religiones nos enseñan o nos ofrecen una salvación. Siempre hay una salvación. Escuchamos sobre la salvación cuando se nos predica el Evangelio, se nos predica de una salvación. Y casi la mayoría de la secta nos habla de una salvación. Hasta los extremistas, los del Islam, ellos dicen que cuando más matan son más salvos, por así decirlo. Van a tener más recompensa en el cielo. Eso le dice el Corán. Y por eso matan. Qué terrible, ¿verdad? ¿Qué tipo de salvación es? Pero nosotros como cristianos, como creyentes en Cristo, tenemos que conocer la salvación. Y hay una pregunta, ¿verdad?, que surge a través de eso. ¿La salvación se pierde o no? Hay una corriente también que dice que el salvo siempre es salvo, que la salvación no se pierde. Y quiero entrar un poquitito en este tema sobre qué es la salvación, y para entender bien qué dice la Biblia, qué es la salvación, primero tenemos que tener en cuenta 4 premisas, ¿verdad?, o 4 puntos que tenemos que conocer. Número 1, ¿qué es la salvación? 2, ¿de qué somos salvos? 3, ¿quién nos salva? 4, ¿cómo uno puede ser salvo? ¿O cómo ser salvo? Aleluya. Y vamos a ir analizando, ¿verdad?, los 4 premisas, los 4 puntos sobre la salvación, para poder entender si la salvación, cómo perderla o no. El primer punto es, ¿qué es la salvación? Primero tenemos que entender qué es la salvación, que muchas veces se nos enseña, se nos predica, ¿verdad?, y ni siquiera entendemos el concepto. Sí, la salvación, ¿pero de qué? No me voy a morir más. Y muchos piensan, ¿verdad?, que es la salvación de este cuerpo físico. Y sí, por un lado tiene razón. Por eso vamos a ir analizando, ¿verdad?, punto por punto, para poder entender bien qué es la salvación. Y sabemos que en Efesios 2:8 dice que la salvación es por gracia. ¿Cómo uno lo resume la salvación? ¿Cómo uno lo define? Yo defino la salvación: vida eterna. La salvación es vida eterna. Así también como podemos definir muerte. ¿Cómo podemos definir muerte? Yo defino muerte como separación. Esa es la muerte, separación de Dios. Pero hoy vamos a tocar la salvación. La salvación yo la defino como vida eterna. La salvación es vida eterna. Vamos a definir la salvación: vida eterna. Por eso, ¿qué es la salvación? Es vida eterna. Pero la salvación es por gracia. Eso vemos en Efesios 6:8. Y vamos a leer 2 Tesalonicenses. Vamos a analizar. Hay tantos versículos que nos hablan de la salvación. Voy a tomar solamente 1 o 2 versículos para ir viendo. 2 de Tesalonicenses 2:13. Aleluya. Y dice
siempre gracias a Dios por respeto a vosotros, dice. Hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Ahora vamos a ver Tito 11 y 13. Ahí nomás, Timoteo de Tito. Tito 2:11 dice: porque la gracia de Dios ha sido manifestado para salvación a todos los hombres. Aleluya. La vez pasada estábamos hablando sobre la paciencia, que la paciencia de Dios es para salvación. Es para salvación. Tenemos que entender que la salvación es vida eterna y que la paciencia de Dios es para salvación, es para nosotros. Aleluya. Y Efesios 2:8 también vamos a leer. Dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. La salvación es por gracia. Nadie puede alcanzar la salvación por su propia cuenta. Por eso Dios tuvo que enviar a su Hijo en propiciación por nuestro pecado, en rescate, para salvarnos. Pero ¿para salvarnos de qué? Vamos a ir analizando. ¿Ya? Entendemos que la salvación es vida eterna y que somos salvos por gracia, y que nosotros humanamente no podemos alcanzar la salvación. Es gracia, y la gracia es regalo inmerecido. Nosotros no nos merecíamos la salvación, pero Dios, en su infinita misericordia, dice, se plació en salvarnos. Amén. Por eso debemos estar agradecidos de todo corazón. Aleluya. ¿Cuántos están agradecidos por esa salvación tan grande? Yo estoy agradecido porque no nos merecíamos, hermano. Nadie es tan justo ni tan perfecto para merecerse la salvación. Dice Romanos: por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios nos amó a la humanidad y envió a su Hijo en rescate. Aleluya. Para todo aquel que en él cree, dice. Entonces, también vemos en Ezequiel 18, habla un poquitito del alma que pecare, esa morirá. ¿Y cuándo están exentos de pecado? Aleluya. Muchos dicen: no, yo soy bueno. Jesús dijo por él: ¿por qué me llaman bueno? Le dijo a uno que le preguntó: Señor, maestro bueno, ¿por qué me llama bueno? Le dijo. Aleluya. El alma que pecare, esa morirá. Vamos a ir avanzando, ¿verdad? Yo le invito a leer que lean un poco de Ezequiel, capítulo 18, todo el capítulo 18 de Ezequiel, y van a aprender algo interesante. Porque muchas veces pensamos que las cosas buenas que hacemos, las buenas obras que hacemos o que hicimos, eso nos va a servir. Y ahí nos enseña, ¿verdad? Ezequiel 18, que si no te sirve lo que vos hiciste en el pasado y hoy no lo estás haciendo más, tiene que ser ahora, seguir perseverando. Amén. Aleluya. Primera de Pedro 1:6, también vamos a leer un poquito. Aleluya. Primera de Pedro 1:6, voy a leerlo. En lo cual os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, dice, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se ha hallado en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, y quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable, obteniendo el fin de vuestra fe, ¿qué? La salvación de vuestras almas. Aleluya. Ese es el fin.
de la salvación. Para entender la salvación de nuestra alma. Por eso el salmista David, en muchos de los salmos, le ordena al alma: alma mía, bendice a Jehová. Alma mía, ¿por qué te abates, alma mía? Aleluya. Porque el alma es el que uno debe salvar nuestra alma. Y por supuesto, muchos dicen: sí, ¿y el cuerpo? Y piensa que no, nuestra alma lo que tiene que ser salvo. ¿Y su cuerpo? Si uno entrega su vida a Cristo en su juventud, no solo salva su alma, sino toda su vida, su cuerpo. Aleluya. Vamos a seguir. Entonces vemos que la salvación es vida eterna, la salvación de nuestra alma. Ahora, ¿de qué somos salvos? ¿De qué? Segunda pregunta, ¿verdad? ¿De qué somos salvos? Interesante pregunta. Vamos a ir a la Biblia, vamos a leer, yo creo que solamente 3 versículos para poder ver un poquito de qué nos salva Dios. Primera de Tesalonicenses 5:9 y Romanos 5:9. Los dos 5:9. Aleluya. ¿De qué somos salvos? Porque no nos ha puesto Dios, ¿qué dice? Para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos salvos de la ira de Dios, hermano. Somos salvos de la ira de Dios. ¿Qué dice Romanos 5:9? Hay que manejarlo en la Biblia, hermano. Esta es nuestra paz. Aleluya. Ya se nos ha gustado leer muchos versículos, pero es bueno conocer la palabra de Dios. Aleluya. Y dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos ¿de qué? De la ira. Aleluya. Aleluya. Seremos salvos de la ira. ¿De qué somos salvos? De la ira de Dios. Aleluya. La Biblia también lo llama el día del Señor, o el día de la ira del Dios Todopoderoso. Somos salvos de la ira. Juan 3:36 dice, ¿qué dice Juan 3:36? Aleluya. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que ira de Dios está sobre él. Somos salvos de la ira de Dios. Y vimos en Romanos que por su sangre, aleluya, por su sangre Él nos redimió. Somos salvos de la ira, aleluya. Entonces, ¿de qué somos salvos? De la ira de Dios. También somos salvos de la muerte segunda. Hay una muerte segunda, hermanos. Hay una muerte segunda. El que tenga parte en la primera resurrección, dice: bienaventurado y santo el que tenga parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, dice Apocalipsis 26, sino que serán reyes y sacerdotes de Dios. Hay una segunda muerte. Aleluya. Cristo vino a salvarnos de esta segunda muerte, porque de la primera muerte yo creo que todos estamos, vamos a decirle, expuestos. ¿Cuándo dice que no van a morir físicamente? Porque todos estamos expuestos, esa es la verdad. Dice Salomón en Eclesiastés
he visto un mal debajo del sol que ha acontecido a ricos, pobres, sea el estatus social que tenga. La muerte, de la muerte física, y esa es la primera muerte. Pero ahí la Biblia nos habla de una segunda muerte, que es la muerte del alma. Es la muerte eterna, la separación eterna de Dios. Y eso es triste, por eso tenemos que nosotros conocer este tema. Aleluya. Entonces, ¿de qué somos salvos, verdad? Y hemos visto de la ira de Dios, de la condenación del fuego eterno, del infierno. Amén. Tantas otras cosas más. Y ahora el número 3. Como dice, ¿verdad? El Chapulín Colorado. Y ahora, ¿quién podrá defendernos? ¿Quién nos salva? ¿Quién nos salva? Esa es la pregunta que uno debe hacerse, ¿verdad? Y vamos a ir a la palabra del Señor. Aleluya. Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Él nos salva, hermano. Aleluya. Y Juan 3:16. Yo sé que muchos conocen de memoria. ¿Qué dice Juan 3:16? Aleluya. Muchas veces sabemos nomás de memoria, pero tenemos que masticar esa palabra. Que es: porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Cristo nos salva, Jesucristo, el Hijo de Dios, el que nos da salvación y vida eterna. Aleluya. La salvación es gratuita, es por gracia, y nos ha dado Cristo Jesús. Aleluya. Si uno lee Hebreos 1 y hace un estudio de Hebreos, se va a dar cuenta de tanto nos ha amado Jesús, que se hizo hombre como uno de nosotros para poder rescatar a la humanidad. Amén. ¿Quién nos salva? Aleluya. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses también, 9 y 10. También Romanos 5, nuevamente. Aleluya. Porque ellos cuentan de nosotros. De la ira venidera. Hay una ira venidera, y es Jesús quien nos salva de esta ira venidera. Qué interesante, ¿verdad, mujer? Aleluya. Y Romanos 5, 10 dice: pero si Cristo está en vosotros, aleluya, perdón, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte ¿de quién? De su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Aleluya. El Hijo de Dios, Él nos ha salvado. Aleluya. Vamos a leer otra vez. Porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Cristo resucitó entre los muertos y tenemos la vida de la resurrección de Él también.
Dice el 11, y no solo esto, sino también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Aleluya. Somos reconciliados con Dios el Padre a través de su Hijo Jesucristo. Aleluya. Él nos trae la salvación. El Hijo de Dios, Jesucristo. Aleluya. Qué tremendo. Y ahora por último punto, ¿cómo ser salvo? Aleluya. Es la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo? Ya sabemos quién nos salva. ¿Qué es la salvación? ¿De qué vamos a ser salvos? Ahora, ¿cómo uno llega a ser salvo? Hay muchos que piensan que uno ha hecho la oración de fe. Ese ya es salvo, ya se salvó. No es tanto así, hermano. Está bien que uno haga la oración de fe. Aleluya. Pero como yo siempre digo, la salvación es como tiene tres tiempos: pasado, presente y futuro. La salvación tiene tres tiempos: pasado, presente y futuro. Hay una salvación que Cristo hizo en la cruz, y hay una salvación presente que tú has aceptado a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Caminar en fe, pero esa salvación tenés que cuidarla, porque hay una salvación futura. Es cuando el Señor te llame, tienes que tener esa salvación. Amén. Aleluya. ¿Cómo ser salvo? ¿Y qué nos dice la Biblia en Marcos 16 y Mateo 24:13? Marcos 16:16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Aleluya. Aquí está. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Note que aquí hay una pauta. Dice, será salvo. No es que ya es salvo, sino será salvo. Aleluya. Y Mateo 24:13. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Aleluya. Primero es: el que creyere y fuere bautizado será salvo. La palabra será es un tiempo futuro. ¿Se dan cuenta, hermano? Es una promesa. La salvación es una promesa. Y el Mateo 24 es el contexto de los últimos tiempos. Y dice: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Aleluya. Y en Hechos también vemos al apóstol en Hechos 16:30. Aleluya. Hechos 16:30. Cuando este soldado dice: y sacándolo le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es una promesa, querido hermano, que tenemos que atesorar en nuestro corazón. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Se dan cuenta que la salvación es una promesa y está en tiempo futuro? Serás salvo, es salvación futura. Aleluya. Y nuevamente, entonces la salvación uno puede perderla. Yo quiero poner un ejemplo. La salvación es como un boleto que hoy te da el Señor a cada uno. Cuando uno acepta, te da el boleto. Y ese boleto va a venir el móvil, el avión, el tren, como quiera llamarlo. Hay una promesa que ese avión, ese móvil va a llegar algún día, pero no sabemos el día y la hora. Pero tú tienes que tener ese boleto, que es tu salvación, sin mancha y sin arruga, sellado con el Espíritu Santo, preparado. ¿Qué pasa cuando uno se va y saca su boleto para un viaje algo días antes, 3 días antes? Los que se van en España sacan un
un mes antes aparece. Y que tiene ese boleto tiene que guardar, tiene que bien, no tiene que estar arrugado, tiene que tener el sello ahí pagado, qué sé yo. ¿Cómo cuida ese boletita? Porque ese le garantiza su viaje. La salvación es similar. ¿Qué te garantiza tu salvación? ¿Qué nos garantiza que seremos salvos? Aleluya. ¿Podemos perder esa salvación? Es la pregunta. ¿Puedes dejar de creer? ¿Qué es la apostasía? La apostasía, hermano, es dejar de creer. Aleluya. Pero nosotros no somos de los que retroceden, dice en hebreo, sino para los que se van para adelante para la salvación. Aleluya. Y vamos a leer Hebreos sobre este punto. Hebreos, primero, Hebreos, 3 pasajes quiero leer con ustedes para terminar. 3 pasajes. Hebreos 6, 4 al 6. Hebreos 6, 4 al 6. Aleluya. Hebreos 6, 4 al 6. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios, exponiéndole en vituperios. ¿Qué dice? Es imposible. Es porque es imposible. No lo digo yo, dice la palabra. Hebreos 10, 26. Hebreos 10, 26. Aleluya. Sabemos, hermanos, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dice Hebreos 10, 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expiación de juicio que ha de devorar a los adversarios. Aleluya. Y ahí da un ejemplo también, que violaban la ley de Moisés, morían irremisiblemente. Qué tremendo, ¿verdad? Vamos a leer hasta el 31. Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios? Escuchen bien. Y tuviere por inmunda la sangre del pacto, el cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en mano del Dios vivo. Aleluya. Una palabra muy fuerte, hermano, pero es la palabra de Dios. No queda más sacrificio por los pecados. Cristo ya no va a volver a venir a morir en la cruz por tu pecado. Ella lo hizo allá en el pasado. Y hoy tú tienes una salvación presente. Hay que perseverar al fin con esta salvación, cuidar de nuestra salvación con temor y temblor, dice la palabra. Segunda de Pedro 2:20 al 22. Segunda de Pedro, aleluya. Aleluya, dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son sometidos, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero.
porque mejor le hubiese sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haber conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito, la puerca va a revolcarse en el seno. Aleluya. Qué fuerte esta palabra, ¿eh? Pero así es, hermano. Porque mejor le hubiese sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás. No vuelva atrás, hermano. Sigue adelante, sigue peleando la batalla de la fe. Dice Juan: si alguno hubiese cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesús el justo. Y si 1 Juan 2:9 dice: si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Hoy es el día de salvación. No sabemos qué nos espera. Tenemos que guardar nuestra salvación con temor y temblor, porque esta salvación sí podemos perderla si no lo guardamos. Dice: ¿cómo escaparemos de la ira de Dios? Cuidamos esta salvación tan grande que Él ha hecho por nosotros. Nos rescató, nos dio vida eterna, nos dio todo. Y nosotros muchas veces con nuestros actos que pisoteamos la sangre de Jesucristo, al Hijo de Dios, quien nos rescató. Jesucristo es el quien nos rescata. Jesucristo es el quien nos da vida eterna. A Él vamos a rendirle cuenta, hermano. Entonces hoy, esta palabra el Señor ha puesto en mi corazón para meditar en esta palabra. Y muchas veces escuchamos por ahí: no, si tú alguna vez fuiste bautizado, no, ya sos salvo. Sí, es que la salvación ya está, pero esa salvación tienes que cuidarla, porque somos salvos por gracia. Aleluya. Y somos salvos por fe o por obra, muchas veces. Es que nuestras buenas obras tienen que ser el resultado de nuestra vida salvada. Somos salvos, hacemos buenas obras por agradecimiento. Por agradecimiento. O sea, nuestras buenas obras demuestran que somos salvos. Aleluya. Nuestra vida moral demuestra que somos salvos. Aleluya. Porque Dios no puede ser burlado. Él es un Dios santo, y sin santidad, dice, nadie verá al Señor. Sé santo porque yo soy santo. Él es un Dios santo, un Dios bueno, misericordioso. La paciencia de Dios es para salvación. Dios está esperando que te arrepientas. Está esperando que te acerques a Él. Y Él espera con los brazos abiertos. Jesucristo está aquí presente a través del Espíritu Santo. Él está aquí y Él espera que tú te acerques a Él. En Romanos 10:9 dice: si confesamos con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa, con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Para salvación. Uno debe confesar el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo. Él es mi Salvador, el Hijo de Dios. Él me salvó todos los días, y esperar su venida, porque Él nos libra de la ira venidera, hermano. Somos salvos de esa ira. Aleluya. Y cómo no, ¿verdad? Someternos a su voluntad. Cómo no venir a congregarnos. Aleluya. No dejando de congregar, dice Hebreos también, que muchas veces tenemos costumbre, pero como uno tiene por costumbre, más cuando veáis que aquel día se acerca, el día, cuando dice aquel día, se refiere a la ira de Dios, y Jesucristo nos rescata de esa ira.
porque hay una ira. Aleluya. Tenemos que perseverar hasta el fin y atesorarlo en nuestro corazón. La salvación es el yelmo de la salvación. Es el yelmo de la salvación. Tenemos que, en la moto sin casco, tener más posibilidades de mejorar. ¿Por qué? Porque la cabeza es lo principal. Sí. La semana pasada un vecino tuvo derrame cerebral y ya le dieron por muerto luego, porque su mente no responde. Estábamos pidiendo una oración por él, estábamos orando por él, que se haga su voluntad. Pero la mente, el cerebro, tenemos que guardar, y ahí está la salvación, el yelmo de la salvación. Es el casco que nos protege. Por eso el salmista David decía en el Salmo 51: devuélveme el gozo de tu salvación. Aleluya, el gozo de tu salvación. Devuélveme. Aleluya, porque el pecado que hace nos produce tristeza y nos aparta del camino. Tenemos que venir a la luz, dice Juan. Aleluya. Que el Señor le bendiga, hermano. Si podemos ponernos en pie, vamos a orar. Vamos a orar esta noche, vamos a clamarle al Señor, vamos a darle gracias por esta pasión tan grande. Y dice en Judas que Él es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos delante del Padre sin mancha. Él es poderoso. Tenemos que pedirle al que nos guarde, que muchas veces somos tentados, el enemigo está ahí buscando a quien devorar. Tenemos que pedirle en oración, en esa oración del Padre nuestro: no nos meta en tentación, o sea, no permita que seamos tentados. Aleluya. Todos los días, porque la salvación tenemos que guardarlo todos los días.